Hola, en este video vamos a explicar las teorías del crecimiento craneofacial. El crecimiento y desarrollo craneofacial es un proceso que inicia desde la fecundación y termina con la muerte, es decir, dura toda la vida. El crecimiento y desarrollo, siendo términos muy diferentes, tienen como objetivo el equilibrio de funcionalidad de todo el sistema estomatognático. Entonces, existen diferentes teorías del crecimiento y desarrollo craneofacial que han permitido los diferentes sitios de crecimiento y su aplicabilidad al manejo temprano de las maloclusiones. Vamos a empezar con la teoría dominancia cartilaginosa de James Scott. James Scott propuso que la separación de los huesos confinada a una sutura puede darse luego de que ocurre el crecimiento de un órgano asociado, tal como el cerebro o el ojo, o el crecimiento del cartílago de la sincondrosis de la base craneal y el tabique nasal. Scott apoyó esta teoría luego de la extirpación experimental del ojo, lo cual demostró que este no parece ser necesario para la iniciación de la formación ósea, sino que parece ser necesario para el cambio en tamaño, forma y posición de la órbita. El crecimiento del ojo ejerce una influencia epigenética sobre el crecimiento orbital. Scott también afirmó que las posiciones cartilaginosas de la cabeza, cápsula nasal, mandíbula y base del cráneo estaban bajo control genético intrínseco y que continuaban dominando el crecimiento facial postnatal. Scott enfatizó en forma específica cómo el cartílago del tabique nasal durante el crecimiento marcaba el ritmo del crecimiento del maxilar superior. Él mencionó que los huesos se separan en sentido transverso, tanto por el crecimiento del cerebro como por el cartílago localizado entre el cuerpo y las alas mayores del esfenoides, y entre las suturas media palatina abajo y la lámina tridiforme arriba. También tenemos la teoría de dominancia sutural de Harry Sicher y Joseph P. Whitman. Para estos autores, los elementos formadores de hueso como las suturas, cartílagos y periosto son responsables del crecimiento facial y suponía que todos estaban bajo un fuerte control genético intrínseco. Para lograr tener mejor claridad sobre esta teoría, es preciso identificar y mencionar que las suturas están compuestas de 5 capas de tejidos entre los márgenes óseos. La primera, que son 2 capas celulares que pertenecen a cada unidad ósea, o sea, cambial. La segunda, que son 2 capas fibrosas continuas con un periosto fibroso que cubre cada hueso. Esa se llama capsular. Y la tercera, que es una capa central que contiene vasos sanguíneos y filamentos unidos por fibras de colágeno. El crecimiento en una sutura ocurre en cada una de las capas celulares, o sea, las cambiales, y puede diferir en su intensidad y cantidad para cada uno de los huesos. A continuación vamos a hablar de la teoría de la matriz funcional de Melvin Moss. En 1968, Melvin Moss propone una nueva teoría, la cual se opone a la teoría ya expuesta por Sicher. Melvin Moss retoma el concepto funcional del crecimiento craneofacial propuesto por Canwell. Decía que la formación del cráneo se daba como resultado de las funciones de los órganos adyacentes. Es decir, que la matriz funcional comprende músculos, tejidos blandos, nervios, glándulas, dientes y cavidades que tienen a cargo dicha función. A continuación vamos a hablar sobre la teoría de Petrovic. Petrovic utilizó un lenguaje cibernético para explicar su teoría. Para él, el crecimiento craneofacial ocurre por la interacción del mecanismo de aceleración y desaceleración. Para entender mejor la teoría del servosistema, tenemos que asociar algunas estructuras del sistema masticatorio con el lenguaje cibernético. En este orden de ideas, la posición sagital de la arcada superior se considera el referente de entrada del sistema, controlada por la hormona del crecimiento somatotropina y somatomedina, el cartílago del tabique y por el crecimiento de la lengua. La somatotropina y la somatomedina producen un efecto de desplazamiento del maxilar hacia adelante que induce a un crecimiento de la sutura premaxilomaxilar y en un menor grado a la sutura maxilopalatina. El maxilar varía su posición, activa mecanismos que inducen al cambio del maxilar inferior, por ende este proporciona una señal que aumenta la actividad del músculo pterigoideo externo y otros músculos de la masticación, proporcionando una óptima posición oclusal del arco.
Lo anterior explica la forma como el cóndilo responde a estímulos mecánicos y por consiguiente la manera como la aparatología ortopédica funciona. El conocimiento respecto a la complejidad del crecimiento craneofacial y el desarrollo se ha visto reforzado por los recientes avances en genética. Dos linajes celulares principalmente involucrados en el crecimiento y desarrollo craneofacial son estudiados: osteogénico, condrogénico y fibrogénico. Estos provienen de un progenitor común, que son las células mesenquimales, que se originan como resultado de la migración de las células de la cresta neural, y para la formación maxilar y mandibular se ubican en los arcos faríngeos. Con todo esto podemos concluir que el crecimiento del complejo craneofacial es complejo, por eso cada una de las teorías aportan elementos importantes para poder entenderlas en la actualidad y aplicabilidad clínica. Las presentes teorías de crecimiento craneofacial permiten concluir que éste se produzca en respuesta al crecimiento del cerebro. El crecimiento de la sincondrosis y la subsecuente osificación endocondral son casi exclusivamente controladas por factores genéticos intrínsecos. El crecimiento mandibular es endocondral a nivel del cóndilo y de la posición y reabsorción ósea a nivel superficial. Los procesos intramembranosos de formación ósea pueden ser afectados por factores ambientales, locales e incluso por fuerzas musculares.